A continuación hablaremos un poco de la vida de la escritora Clarice Lispector, el movimiento literario que la impulsó y algunos de sus escritos más importantes. Nacida en una aldea perdida de Ucrania, Clarice Lispector nació en el año de 1920 y falleció en el año de 1977. Llegó a Brasil con su familia, huyendo de los pogroms rusos a los 2 meses de edad. Desde su primera novela, Cerca del corazón salvaje, escrita con apenas 24 años de edad, hasta Un soplo de vida, libro que no logró concluir, la escritora publicó 9 novelas y cerca de 70 relatos en los que se manifiesta como una de las voces más intensas y hondas de nuestro siglo. Con un lenguaje sencillo, describe diferentes apariciones de lo sagrado en la vida cotidiana. Judía de origen, empapada en la tradición hebraica por influjo familiar, rastreó en las honduras del corazón humano a la búsqueda de una huella de la divinidad. Sus obras son crónicas de esa indagación siguiendo la tradición del cuento hasídico, tal como lo define Martin Buber. El relato es mucho más que una simple reflexión. El milagro, al ser narrado, adquiere nueva fuerza. El poder, que una vez fuera activo, se difunde en la palabra viviente. Aunque la personalidad de la escritora brasileña huyera de cualquier credo religioso, sus primeros años de vida marcaron su relación con la literatura que, en sus palabras, debe tener objetivos profundos y universales. Debe hacer reflexionar y preguntar sobre el sentido de la vida y principalmente debe interrogar sobre el destino del hombre en la vida. Por ello se hace necesario recordar críticas como la de Benedito Núñez, quien ahonda en este aspecto descubriendo en su obra las huellas de una mística a la contra, de una poética del silencio. Sin olvidar este talante metafísico y religioso, otros han hallado en su producción narrativa una sensibilidad plenamente femenina que destaca por su originalidad en la literatura del siglo XX. Entre estas voces críticas hay que destacar la de Helen Sixtus, quien, a lo largo de sus numerosos trabajos sobre la escritura brasileña, descubrió en su obra una escritura del cuerpo, una manifestación de lo lívido, femenina en la literatura. Modernismo brasileño. El modernismo brasileño fue un movimiento cultural de amplio espectro que afectó tanto a la literatura como a las artes plásticas, iniciado en Brasil en la década de 1920. En él convergieron elementos de las vanguardias europeas anteriores a la Primera Guerra Mundial, tales como el cubismo y el futurismo, aprovechando de ellos solo lo que era considerado positivo y adecuado para la realidad brasileña. Primera fase 1922-1930. La primera fase del modernismo brasileño se caracteriza por las tentativas de marcar posiciones, rompiendo con las estructuras heredadas del pasado. Se busca lo moderno, original y polémico, al tiempo que se busca la identidad de Brasil y sus orígenes y se revaloriza al indio como verdaderamente brasileño. Segunda fase 1930-1945. La segunda fase del modernismo brasileño se extiende desde 1930 hasta 1945. Es un periodo rico en la producción literaria, en la cual el universo temático se amplía y los artistas se preocupan más del destino del hombre. Al igual que el muralismo mexicano, el modernismo brasileño llena a sus obras de simbolismos nacionales, por ejemplo, mulatas, bailarinas de samba y temáticas religiosas. El lenguaje era para ella el camino en busca de la realidad. La quinta historia. Esta historia podría llamarse Las estatuas. Otro nombre posible es El asesinato y también Cómo matar cucarachas. Entonces haré por lo menos 3 historias verdaderas, porque ninguna de ellas desmiente a la otra, aunque una sola serían 1001, si me dieran 1001 noches. La primera, Cómo matar cucarachas, comienza así. Me quejé de las cucarachas. Una señora oyó mi queja, me dio la receta de cómo matarlas, que mezclase en partes iguales azúcar, harina y yeso. La harina y el azúcar las atraerían, el yeso les quemaría lo de adentro. Así hice, murieron. La otra historia es justamente la primera y se llama El asesinato. Comienza así. Me quejé de las cucarachas. Una señora me oyó, sigue la receta, y entonces entra el asesinato.
La verdad es que solo en abstracto me había quejado de las cucarachas, que ni mías eran. Pertenecían a la planta baja y escalaban las cañerías del edificio hasta nuestro hogar. Solo a la hora de preparar la mezcla fue cuando se volvieron también mías.